febrero de 2023. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy en Contacto Directo estará Santiago Basabe, analista político del portal Primicias y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. La lectura a la nueva composición política del país tras las elecciones del domingo, donde el gobierno, tras salir golpeado, llama al diálogo, un diálogo que los políticos no quieren. También nos acompañará la doctora Heidi Borja, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces Núcleo del Guayas. Hay jueces aliados a la delincuencia. ¿Por qué hay en las calles antisociales con decenas de detenciones que han sido liberados por la justicia? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuáles son los beneficios para quienes forman parte del crimen organizado? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Los resultados electorales del 5 de febrero dejan una nueva configuración del mapa electoral ecuatoriano que al menos en las tres últimas elecciones muestran variaciones profundas, dejando en claro que los votantes, lejos de conectar con las ideologías que se supone representan las organizaciones políticas, se mueven en función de otras dinámicas. Y vamos a hablar de ello con Santiago Basabe, analista político, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Buenos días, Santiago, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días con la audiencia. Se habla del voto duro del correísmo como respuesta a los resultados electorales del último domingo, pero ese voto duro en las seccionales anteriores no se hizo presente y logró apenas 2 prefecturas y 0 alcaldías de más de 50 candidaturas que se presentaron en el 2019. A eso se suma el 32% que en primera vuelta presidencial obtuvo Andrés Arauz para seguir hablando pues de voto duro. Tomando en cuenta aquello, Santiago, el triunfo del que hoy se habla, ¿es el efecto de una preferencia mayoritaria o el resultado de la dispersión de quienes no creen en esa tendencia política? Yo creo que hay varias cosas ahí. Una de ellas es que la única organización que medianamente ha trabajado en términos de estructura es la Revolución Ciudadana, sin que esto implique decir que sea un partido totalmente consolidado, enraizado del todo a nivel nacional, con una adscripción muy fuerte de los votantes al partido. No, de ninguna manera. Pero es el que más ha hecho, en medio de la ausencia de partidos políticos, me parece que es el que más ha trabajado en este tiempo, y eso da cuenta de esta votación. Tampoco esto quiere decir que hay un resurgimiento que se lo pueda afirmar de la Revolución Ciudadana. Es un proceso importantísimo, pero habrá que ver cómo viene el proceso de presidencial, por ejemplo, a ver si es que esta organización se consolida. Pero nuevamente, en la ausencia absoluta prácticamente de organizaciones políticas, me parece que lo que ha hecho la Revolución Ciudadana da cuenta de que se pusieron a trabajar durante estos años y los resultados están ahí. Esa es una primera lectura, y la otra tiene que ver, que es la contracara de esto, ¿no? Como los otros partidos prácticamente no existen. El Partido Social Cristiano ha dado muestras claras de que un liderazgo único, de que una capacidad de liderazgo sin distribuir el poder tiene efectos, tiene resultados en el mediano plazo, y el caso de Guayas y de Guayaquil me parece que da cuenta de ello. El mérito de la Revolución Ciudadana entonces está en haber sabido mantener su votación dura. En mantener su votación dura, me parece que en generar cuadros políticos, que en tener una posición política específica, una agenda específica, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero tienen y la tienen clara, en tener ciertos cuadros políticos. Pero insisto, esto habrá que ver en el mediano plazo cómo se maneja, en qué medida el partido puede ser autónomo de la representación de Rafael Correa, por ejemplo, sin que Rafael Correa deje de estar ahí como el líder referencial, de ninguna manera, pero en qué medida actores claves ahora, por ejemplo, Pavel Muñoz, acá en Quito, puede generar un trabajo por sí mismo bajo la bandera del partido más que del liderazgo de Rafael Correa. Hablemos ahí de creo eso, que está Santiago. uno de los retos. En Guayaquil la figura de Correa, cuando era presidente, nunca pesó para poner alcalde. Ahora a control remoto resulta que sí pesa. Bueno, es que eso va de la mano con el deterioro del Partido Social Cristiano. Yo creo que enfocar la responsabilidad de Guayaquil a la alcaldesa Cynthia Viteri por sí mismo es una lectura un poco reducida del tema. Yo creo que este es el resultado de un proceso de desestructuración del Partido Social Cristiano, del cual Cynthia Viteri aparece en un momento coyuntural, o el caso de la alcaldesa González, de la prefecta González, aunque en menor medida. Pero insisto, viendo a la Revolución y viendo al resto de organizaciones políticas, me parece que hay síntomas de que nuevamente el sistema político empieza a erosionarse y va a terminar
en el mediano plazo en una crisis como la que ya tuvimos en el 2006 o como que la tuvimos en el año 97. Desafortunadamente, y esto es lo más grave, es que nuestros actores políticos son absolutamente miopes, no observan la vida política del país y sobre todo no leen qué es lo que puede pasar a futuro. Lo de ahora me parece que es apenas un llamado de atención, una alerta a los resultados electorales de algo que se puede venir mucho más complicado en el corto plazo. Y se suelen obnubilar con los triunfos. La victoria electoral del Partido Social Cristiano en el 2019 les deja como resultado un fracaso en el 2023. Habrá que esperar qué pasa con la Revolución Ciudadana, si saben procesar esta victoria o si caen en esas mismas dinámicas de creerse vencedores y que pueden arrasar y se terminan dando contra la pared. Vamos a esa otra orilla, a Santiago, y no sé qué tan otra a veces. Hablemos del Partido Social Cristiano. Perder un bastión de 3 décadas sin darse cuenta siquiera, como lo confesaba ayer en este espacio Alfredo Serrano, demuestra muchas cosas. Y claro, a la hora de determinar responsabilidades, se suele sacar la cabeza por la ventana para identificarlos, porque casi nadie tiene la templanza de reconocer las culpas frente a un espejo. ¿Qué hace mal el social cristianismo para echar al traste no solo la administración extendida, sino también el discurso de modelo exitoso? Y te digo en una oración, no permite la generación de nuevos cuadros políticos, de nuevos liderazgos, de hombres y mujeres. Y esto, si ahora se dieron cuenta recién, es porque tienen miopía política. La elección de prefectas pasada, por ejemplo, la hermana del expresidente Correa sacó una importante votación. No le alcanzó para ganar, desde luego, porque al frente tenía una figura muy popular en términos de visibilidad, como el arquero Carlos Luis Morales, desde luego, pero ya venían arrastrando. Y al mismo tiempo el partido ha sido, insisto, incapaz de promocionar a liderazgos, porque sí los ha tenido, a diferencia de otras organizaciones. Henry Cucalón, por ejemplo, me parece que era un cuadro político visible. La propia Cristina Reyes en la Sierra también tienen a nivel de las juventudes gente importante, pero desafortunadamente me parece que es el liderazgo donde todas las decisiones recaen en el abogado Nebot, que no es una cuestión nueva, le está pasando factura a ese partido. Y si es que no existe un poner en blanco y negro esta realidad, me parece que este declive puede tornarse mucho más profundo en la presidencial, que está ya relativamente cerca. ¿Y cómo crees tú que debería procesar la Revolución Ciudadana esta victoria para que ese 39%, por ejemplo, de Aquiles Álvarez, que significa que un 61% de los electores de Guayaquil no están de acuerdo con esa tendencia política o con esa forma de ver el país? Y claro, en Quito, por ejemplo, las diferencias son mucho más amplias, y en Cuenca ni hablar. En Manabí es quizás la única excepción en donde es cerca de un 46% el que no está de acuerdo con la mirada o la ideología del correísmo. ¿Cómo procesar estas diferencias para consolidarse con miras a esas presidenciales a las que tú haces referencia? Mira, yo creo que la Revolución Ciudadana tiene ahora un reto enorme en Pichincha y Quito, en Guayas y Guayaquil, porque llegan con esperanza de un porcentaje importante de la población, que es del 25%, el 30% aproximadamente. Y me parece que ahí, pensando como una estrategia de la propia Revolución Ciudadana, debería ser dar a estos cuadros políticos, al menos a los 4, al señor Lloret también en la provincia de la Suay, darles un espacio para que gobiernen, para que demuestren ante el electorado y ante el país en realidad sus reales capacidades. Y en ese sentido, me parece que en este momento generar inestabilidad, pienso específicamente en el cambio del gobierno, a quien menos favor le haría en términos puramente electorales, porque los políticos así piensan y en parte es razón, es a la propia Revolución Ciudadana, porque sería cortar estos liderazgos que empiezan a surgir en estas 2 provincias y en el caso de la Suay. Pero darle chance a esos localismos, que sería lo lógico, rompería con esa tradición ecuatoriana del caudillismo, y en este caso del caudillismo ausente. Bueno, precisamente ahí está el reto. Hablaba de un reto del Partido Social Cristiano, de dejar de lado en alguna medida ese liderazgo. Lo mismo pasa en la Revolución Ciudadana. Insisto, yo creo que uno de los grandes retos que el país espera, o de las grandes incógnitas, es ver en qué medida Pavel Muñoz en Quito, la señora Guiñaga en la provincia del Guayas, pueden hacer una alcaldía y una prefectura respectivamente relativamente autónoma, con políticas del partido, con la orientación de Rafael Correa, desde luego,
pero con cierta autonomía para que no se beneficien ellos en particular, sino su organización política y puedan mantener este fuerte espacio electoral que ahora mismo tienen. Entonces, para eso me parece que un punto de partida es que a ellos mismos se les dé cierta estabilidad. Y cuando tenemos un proceso electoral adelantado, sea por muerte cruzada, sea por renuncia o de cualquier otro orden, eso me parece que les va a perjudicar a ellos y va a perjudicar a la organización política en términos más generales. ¿Qué se puede decir, Santiago, de Creo? Son el movimiento gobernante y ahí en las seccionales pues no se puede identificar nada más allá de un fracaso. Yo creo que es el movimiento del presidente de la República. Me parece que eso lo define mejor. Como el Partido Unidad Republicana era el partido del expresidente Durán Ballén. Giraban alrededor del liderazgo del jefe de Estado y una vez que el jefe de Estado empieza a perder espacios o abiertamente sale del gobierno, son partidos que tienden a disolverse porque no hay estructura, no hay bases, no hay cuadros. Y eso en alguna medida lo hemos visto en esta elección seccional. Esa es una de las grandes deficiencias del gobierno, más allá de las de otra naturaleza, es la ausencia de una organización política, de cuadros políticos con quienes gobernar. Y por eso la necesidad imperiosa de organizaciones políticas de naturaleza electoral para que las democracias puedan vivir, no solo por los cargos que designamos directamente en las urnas, sino por los cargos medios, la burocracia media, que es la que en realidad ejecuta las políticas públicas. Ahí está el corazón de las políticas y eso tiene que ver con tener una mediana estructura y un mediano reclutamiento de profesionales y de gente de diferente nivel que sepa manejar el Estado. Santiago, ¿qué tanto incidió en los resultados de las seccionales el hecho de que el gobierno insertara una consulta popular para que cuadren los tiempos y para ahorrarse, dijeron, una plata? Yo creo que en buena medida, porque la consulta popular, esta o cualquier otra, suele ser una evaluación de los gobiernos. Eso no debería ser, desde luego, pero eso es, y los políticos tienen que actuar en buena medida por lo que es. Y si juntaron una consulta popular a un gobierno donde el presidente tenía el apoyo ciudadano de menos del 20%, el resultado era medianamente previsible. Y esto se puede trasladar también a la votación de sus candidatos, aunque de por sí, como habíamos dicho antes, no hay una estructura muy observable ahí de Creo, pero sí me parece que la consulta popular ayudó a que la Revolución Ciudadana y en general el resto de organizaciones políticas puedan afianzarse en alguna medida en lo seccional y el gobierno ahora tenga un revés importantísimo como el que vemos estos días. En el gobierno tratan de digerir la derrota, esa rueda de molino, diciendo no nos fue tan mal en el plebiscito, el 49, el 46, el 44% sí nos apoya y eso es bastante y a veces hasta suficiente. No les apoya el 49%. Hay gente que creyó en esas preguntas y votó a favor del sí. Eso no es decir yo voté porque apoyo al gobierno nacional, porque si no, no empatan las cifras con el 20 o menos % de apoyo ciudadano. Me parece que el gobierno cae en el error de no asumir su realidad y de no generar cambios profundos y que puedan permitirle terminar los 2 años que vienen. Me parece que los 15 días que están por delante, el mes que está por delante, van a ser claves en las decisiones del gobierno para poder sostenerse, porque el gobierno no puede aparecer solamente golpeado, como dicen los caracteres ahora mismo en las pantallas de la teleaudiencia, sino que ese gobierno puede incluso terminar antes del periodo y eso me parece que es gravísimo, independientemente de que nos guste o no el gobierno. Pero si el gobierno mismo no pone de parte, asumiendo con patriotismo una derrota, porque esto es una derrota, y tomando las medidas políticas que me parece sí las puede tomar, sí tiene tiempo aún, yo creo que el gobierno corre un serio riesgo de su salida y el país de volver a esos procesos de inestabilidad que tanto daño nos han hecho. A un gobierno que llama al diálogo a los políticos y los políticos le dicen que no. ¿Le queda el aproximarse a la gente? ¿Le queda el actuar? ¿Hay algún otro escenario ante aquello? Le quedan 2 escenarios, me parece. Uno, bien lo mencionas, Lenin, acercarte a la gente, tomar medidas directamente relacionadas con la población. Hay problemas enormes de salud, de educación en el país. Hay el problema de la desnutrición infantil. Para eso no se necesita los grandes actores políticos, por decirlo de alguna manera. Acercarse a los gobiernos seccionales. Me parece que una deficiencia del gobierno también es que no ha tenido articulación en las prefecturas y en los municipios. Ahí hay otro espacio importante. Esto no quiere decir que los
los niveles nacionales no sean claves, pero ya hay declaraciones públicas de las tres fuerzas políticas más importantes en el sentido de que están cerrados a cualquier diálogo. Entonces me parece que desde lo subnacional, desde lo local y desde los ciudadanos sobre todo, es posible que el gobierno no genere una adhesión del 60 o 70%, desde luego, pero al menos que le permita darle un colchón que les debe a salir este tercer año, que es el clave, porque el momento que el gobierno llegue a culminar este tercer año, ya el resto de cosas de ese último año ya tiene otras características y me parece que la conflictividad bajaba. Por eso decía, este mes va a ser clave en términos de las decisiones y de la agenda política del gobierno de cara a salir de este embrollo que ahora tiene. Pero más allá de las bravuconadas verbales montadas en el caballo de una victoria todavía sin mayor análisis, ¿crees tú, Santiago, que la oposición le hará cargo montón a un gobierno sin músculo político buscando su salida del poder, o tienen claro que este no es el momento adecuado para ello porque luego de, por ejemplo, la destacada gestión política de los políticos en la Asamblea, un outsider se los come vivos? Yo creo que los actores políticos a veces es lo que nos dicen públicamente, como estas declaraciones de no al diálogo, pero otra cosa es el olfato político. Y a mí me parece que para las organizaciones en general, para la Revolución Ciudadana en particular, que ahora aparece claramente como la primera fuerza política, el mejor negocio en términos electorales es permitir la conclusión del periodo del presidente Lasso de cara a estructurarse para la presidencial, porque al no tener unas bases de fondo, al no tener estructuras partidistas, conseguir candidatos en el cortísimo plazo les va a resultar muy complicado, y ahí lo que tú decías, la posibilidad de un outsider de derechas o de izquierda puede ser una opción que no le haría ningún bien al país. Santiago Basabe, analista político del portal digital Primicias. Gracias, Santiago, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un placer conversar contigo siempre, Lenin, un placer también con la audiencia. Buen día. Y cuando regresemos, Heidi Borja, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces Núcleo del Guayas. ¿Se intenta lavar las manos la justicia sobre sus decisiones? ¿Cuándo se harán responsables? ¿Y de qué manera, sobre todo? Ya volvemos. Alrededor de la actuación de jueces y fiscales se abre una nueva polémica. Desde el gobierno se señala a 6 jueces a quienes se denuncia por haber emitido fallos que, según el gobierno, favorecen a delincuentes, a narcotraficantes, a gente que ha estado en posesión de armas de fuego. ¿El problema es de la norma o de quienes tienen la alta responsabilidad de aplicarla? Lo vamos a conversar con la doctora Heidi Borja, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces Núcleo del Guayas. Buenos días, doctora Borja, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Lenin, muchas gracias por la invitación. Usted firma en un comunicado, en su calidad de presidenta de esta asociación, expresa su solidaridad pues con la jueza que dispuso la libertad de uno de los líderes de los choneros, Junior Roldán, y también con el fiscal que decidió no acusarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar a la ciudadanía que las decisiones judiciales no corresponden al antojo del juez. En este caso que usted ha mencionado, cada miembro del sistema judicial cumple un rol. Fiscalía es el titular de la acción penal pública, quien dirige la investigación. El juez es quien evalúa la investigación. Con respecto a esta situación, el fiscal, luego de una investigación, decidió que no tenía elementos y se abstuvo de acusar. El sistema penal establece que cuando el fiscal no acusa y no existe oposición por algún acusador particular, el juez debe emitir sobreseimiento. Lo que hizo la jueza, como el fiscal no acusó, emitió un sobreseimiento y por ende tienen que ser liberados. Eso es lo que indica la ley, que desafortunadamente no fue informada la opinión pública de manera correcta. ¿Y por qué la jueza no solicitó al superior de ese fiscal que revise esa actuación? Las actuaciones de los fiscales únicamente pueden ser revisadas por el superior jurisdiccional. Claro, al momento pero la jueza podía haber pedido que se lo revise. No, tenemos una resolución en la cual establece cuál es el debido proceso para que se analicen las decisiones de los funcionarios. Y yo tengo que destacar una situación. En este caso, que puede tener algún tipo de conmoción pública, el Estado, si hubiese querido, presentaba acusación particular para que se pueda examinar la decisión del fiscal en el caso que el acusador particular hubiese presentado alguna oposición al dictamen abstentivo.
Pero en este caso nadie presentó acusación particular, como el Estado ecuatoriano, tomando en consideración que era una situación de seguridad pública, y por esa razón, como no existía ninguna persona afectada que presentó una oposición al dictamen... En las manos de la Fiscalía estaba todo. Ahora, Exacto. Ustedes en ese comunicado señalan que se está intentando desprestigiar a los funcionarios judiciales. Ya a nadie le queda duda de que existen buenos jueces, muy buenos jueces. Pero también hay otros, doctora, que amparados en un legalismo a rajatabla terminan beneficiando con sus fallos a delincuentes. Eso es innegable. Allí, ¿por qué no salen también a condenar a quienes lo hacen mal? Porque comunicados como el de ahora aparecen como la defensa del espíritu de cuerpo. Nosotros como asociación no estamos para respaldar actos de corrupción ni estamos para justificar situaciones que consideramos que son completamente inconstitucionales o ilegales. Lo que pretendemos con este tipo de comunicados es que se evidencie la realidad en la que trabaja la Administración de Justicia. ¿Y cuál es esa realidad? Lenin, pero quiero destacar lo siguiente. 5 jueces no pueden inferir la realidad de la Administración de Justicia. Somos 126 jueces a nivel nacional y solo en Guayas existen 53 jueces. De esos 53 jueces trabajamos en la zona más violenta del país, que es la zona 8. Y en el año 2023 lo que no ha dicho el gobierno a la opinión pública es que los jueces de Francia Norte y Sur han tramitado más de 594 causas. Estos jueces también han concedido 234 actos urgentes. Eso es lo que tiene que saber la ciudadanía, que nosotros sí trabajamos a pesar de que laboramos en condiciones completamente adversas e inseguras. Ahora, ¿cómo explican ustedes ese reclamo constante, por ejemplo, de la policía hacia la función judicial? Ellos señalan que capturan delincuentes con armas, con drogas, en delitos flagrantes en muchas ocasiones, a personas que tienen media docena o más de detenciones por delitos graves y que sin embargo continúan en las calles. ¿Por qué? Pero es muy importante recordar a la ciudadanía que el juez evalúa la investigación. Si la decisión judicial se basa en una investigación, ¿quién dirige la investigación? Fiscalía. ¿Quién ejecuta las diligencias investigativas? La policía. Entonces, la decisión corresponde al resultado de la investigación y sobre todo lo que cada parte presenta en audiencia o sustenta como prueba. Es decir, que tiene que analizarse cuál fue la razón jurídica para la que el juez haya emitido esa decisión. Además, no puede generalizarse el proceder de todos los jueces. Ciertos casos que son identificados como mediáticos no pueden acreditar lo que hacemos más de 126 jueces penales a nivel nacional. No tenemos ninguna protección estatal, el crimen organizado se sigue articulando, pero el sistema sigue colapsando. Ok, pero ¿cómo explicamos, por ejemplo, que la policía detiene hace un par de meses a una persona que tenía más de 12 detenciones y resulta que entra a la cárcel y los jueces finalmente lo vuelven a poner en la calle, lo vuelven a coger preso delinquiendo y otro juez viene y lo pone nuevamente en la calle? ¿Por qué allí no destaca la ponderación de los jueces en lugar de fijarse en si el procedimiento estuvo mal o si el parte estuvo mal hecho? Porque es en los detalles de donde se agarran los abogados defensores y es el discurso que terminan comprando los jueces, dejando libres a un montón de criminales. Lenin, los casos tienen que ser analizados a lo que consta en la verdad procesal. En el caso que exista algún mal funcionario que no esté aplicando la ley o que esté beneficiando al crimen organizado, existen los mecanismos legales para que esas decisiones sean revisadas e incluso existe el ámbito disciplinario para que se presenten las quejas y se pueda observar las actuaciones. Más aún, si Fiscalía cree que esta persona está articulada al crimen organizado, entonces investíguela. Pero existen los mecanismos legales. ¿La denuncia del gobierno ante la Fiscalía y la presentación de la queja ante el Consejo de la Judicatura es el camino? El camino no es solo presentar las quejas, el camino es mejorar el sistema de justicia, el camino es fortalecer la estructura del servicio judicial, el camino es depurar a los malos elementos y el camino es capacitar a los buenos elementos. Esto es un sistema. Si cada uno no cumple su rol de manera articulada y eficiente, jamás vamos a tener un progreso para que se judicialice de manera correcta el crimen organizado. ¿Por qué los buenos jueces no señalan también a los malos jueces? Porque cada sistema cumple un método de autodepuración. Son las partes quienes deben presentar las quejas. Nosotros como asociación
Claro que señalamos los malos elementos porque no respaldamos actos de corrupción. Lo único que exigimos es, ante este funcionario que está siendo criticado o que está sometido a una queja, únicamente se respeta el debido proceso, pero se ha cometido un error y que ha vulnerado la seguridad pública, entonces tiene que recibir una sanción ejemplar. Doctora Borja, ustedes como asociación han expresado, y con toda la razón del mundo, su temor ante la desprotección en la que desarrollan su trabajo, son víctimas de amenazas, de atentados y de actos criminales. Hay jueces y fiscales que caen en la tentación del narcotráfico y del crimen organizado para adecuar instrucciones fiscales o sentencias. Ante un sistema que está completamente desprotegido, va a existir ese tipo de situaciones que pueden caer por amenazas o capaz pueden caer por ambición. Pero por eso existe todo un sistema de inteligencia, todo un sistema disciplinario, una unidad de transparencia. También tienen la Contraloría General del Estado. Es decir, existe todo un aparataje para poder detectar este tipo de funcionarios que está actuando de manera incorrecta o que está atravesando algún tipo de amenaza que lo presiona para emitir ese tipo de decisiones. Lamentablemente, el sistema de protección de jueces en este país no existe. Si yo, que fue amenazada, recién tuve custodia después de 2 semanas. Entonces, imaginen las otras personas que tienen otro tipo de situación riesgosa y el Estado no le da la debida protección. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Cómo se explica el estilo, el nivel de vida de jueces que andan en Mercedes-Benz, en Range Rover, en BMWs, que tienen mansiones? ¿De dónde? Para eso existen organismos de control como la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero. Ese tipo de jueces que no pueden justificar ese incremento de patrimonio o nivel de vida, entonces significa que no están viviendo de su remuneración. Y nosotros como asociación nos los vamos a respaldar. Pero para eso existen las instituciones de control, para que analicen qué es lo que está pasando con los ingresos y egresos de ese funcionario judicial. ¿Ustedes entonces harían un llamado a que se haga una suerte de purga sin considerar en el momento en que se realice, si es que se llegara a realizar, que se trata de una persecución? Es que no tiene que hacerse ningún tipo de persecución. Lo que tenemos es concientizar cómo mejoramos el sistema de la función judicial, porque somos un sistema. Aquí todos tenemos que asumir una responsabilidad y todos estamos fallando. Pero si el gobierno nacional únicamente le va a desplazar la culpa a los jueces por el tema de la seguridad pública, entonces el gobierno nacional no está reconociendo que no tiene la construcción de una verdadera política de seguridad pública. Y en esa política tiene que estar incluida la protección de los jueces y fiscales de este país, sobre todo quienes estamos laborando en la zona 8 o en las provincias que reportan un alto índice de violencia. Y no nos olvidemos que hay que darle presupuesto también a la función judicial. Si queremos un buen servicio, pues hay que entregar los recursos que son necesarios, que tanta falta hacen. Heidi Borja, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces Núcleo del Guayas. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Y así terminamos este penúltimo día laboral de la semana. Ya falta poco y ya vienen las noticias en Televistazo en la comunidad. Hasta mañana.